A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Te habla el profe Lalo Solaligue, programa que se emite desde Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta, al norte de Argentina, para todo el país y el mundo a través de las redes sociales, de canales de televisión y de radios que propagan este humilde instrumento de evangelización. Ver con el corazón se llama el programa de hoy, y tiene que ver con ese pasaje bíblico cuando Jesús, ya resucitado, se le aparece a algunos discípulos, a algunos amigos, a algunas mujeres, y uno de los apóstoles, Tomás, no estuvo presente en dichas circunstancias, en las mencionadas apariciones. Por lo tanto, él decía: si yo no veo, no creo. Pero mirá que estaba el sepulcro vacío, que caminó con nosotros, que se lo vio cerca del mar de Galileo. No, yo si no toco las heridas de sus manos, las llagas de su cuerpo, yo no voy a creer. Pues estaban los apóstoles con miedo, estaban los apóstoles asustados, porque había muerto su amigo, su maestro, porque había sido perseguido, y tenían miedo ellos de pasar por la misma situación, es decir, también ser crucificados. Muchas veces también nosotros en nuestras vidas estamos atemorizados, estamos con miedo, estamos en nuestra zona de confort, no queremos salir, no queremos mejorar, no queremos cambiar. Si no creemos, no vemos, como Tomás. Hasta que un día se le aparece Jesús y les dice: la paz esté con ustedes, y los llama: Tomás, Tomás, amigo Tomás, querías ver mis llagas, y estaba su cuerpo resucitado, y le hizo mostrar los dedos, la mano, donde tenía la herida de los clavos, y que Tomás ponga su dedo en las heridas, en la llaga del costado. Y le dijo: Tomás, felices los que creen sin ver. Qué difícil en este mundo que estamos viviendo racionalista poder entender la fe sin estas cuestiones que escuchamos a diario en las escuelas, que escuchamos a diario en los programas de televisión, de radio, en las redes sociales, que cuestionan la existencia de Dios desde un punto de vista empírico, racional, como Tomás se cuestiona la presencia de Dios. Algunos dicen: ¿y dónde está Dios? Cuentan que en una guerra, la Segunda Guerra Mundial, estaban fusilando a unos judíos, e inclusive estaban fusilando a niños, y alguien indignado dijo: ¿dónde está Dios? Y un rabí que estaba allí dijo: allí está Dios, lo están fusilando. Es que este rabí ha podido descubrir que Dios estaba presente en el prójimo. Sin embargo, en el mundo de hoy se cuestiona, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? Imaginémonos que alguien en una pizarra dibuje un hombre, una mujer, y que les dé vida a ese hombre y a esa mujer dibujados allí. O que un hombre haga con arcilla una imagen de un hombre y una mujer, le dé vida. Y luego esas imágenes digan: no, nosotros hemos nacido sola, no hubo un creador, nosotros venimos de una evolución, de un ser inferior, como la teoría de Darwin de los monos, o hubo una gran explosión, pero Dios, no sabemos la existencia de Dios. ¿Qué diríamos? ¡Qué ingratos! Pues yo creo que los seres humanos también, en el mundo que estamos viviendo, es como que hemos dejado a Dios de lado. No existe Dios, y lo fuimos sacando a Dios
de distintos aspectos, de distintos lugares, de distintos sitios de nuestra sociedad. Por lo menos en algunos lugares de la Argentina se los sacó de la escuela pública. Ya no permiten crucifijo o no permiten que lleguen alguien a hablar de la palabra de Dios, porque hay que respetar las libertades. Y dentro de esas libertades se fue sacando a Dios de la escuela, se fue sacando a Dios de las diversiones, se fue sacando a Dios de la familia, se fue sacando a Dios del Estado. Y después nos quejamos. ¿Por qué tantos chicos víctimas de las drogas? ¿Por qué tantas familias que sufren el dolor? ¿Por qué pasan tantos flagelos dentro de nuestra humanidad? Y la respuesta es clara: si lo hemos sacado a Dios de esos lugares, después ¿cómo puede estar presente Él? Porque Dios nos da la libertad de que nosotros los elijamos. Dios nos ha creado con capacidades. Nos da la capacidad de la libertad, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y aquí que pongo a tu derecha el bien y a tu izquierda el mal. Y nosotros estamos eligiendo, y elegimos permanentemente. Los filósofos existencialistas, estos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, estos filósofos que resurgieron de un mundo destruido por las guerras, por las bombas, por la muerte, que vieron que todo era hasta como absurdo, porque la muerte destruía todo, empezaron a filosofar de una manera particular. Y uno de ellos, Kierkegaard, decía que el hombre está eligiendo permanentemente. Y cuando elige, siempre está eligiendo. Y aun cuando no elige, está eligiendo no elegir. Pero esa elección genera angustia. Porque si tengo plata para comprarme un solo par de zapatillas y me gustan unas negras y unas rojas, tengo que elegir, y allí hay angustia. Cuando compro la negra digo, pero la roja hubiese sido buena. Esa angustia propia del hombre, esa elección permanente que nosotros realizamos, es una elección que diariamente elegimos entre el bien y el mal. En los dibujitos animados, cuando yo era chico había unos dibujitos animados, Tom y Jerry, y en determinado momento al gato le aparece un gatito como un angelito que le indicaba que sea bueno con el ratón, pero le apareció un gatito con unos cuernitos y un tridente que era como el diablo, que le decía al gato que destruya y que haga cosas malas. Era un dibujo animado, pero simplemente reflejaba lo que nosotros vivimos permanentemente: la elección entre el bien y el mal, la elección entre creer en ese Dios que no vemos pero que está, o mantenernos en las cosas de la tierra. Y dentro de nosotros hay permanentemente una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre lo que debo hacer, lo que quiero hacer y lo que hago. Decía San Pablo: el bien que quiero hacer no lo hago, pero ay de mí, ese mal que no quiero hacer lo hago. Hay una lucha en mi interior, una lucha entre el cuerpo y el espíritu. Entonces es importante allí la oración, allí es importante la gracia de Dios, para que nosotros podamos descubrirlo a Dios presente en los hechos de la vida, y no como Tomás, que quería tocar para poder ver. La fe es creer que algo se va a dar antes de que ocurra. La fe es tener la certeza, la confianza de que va a ocurrir lo que Dios nos tiene prometido. Entonces nosotros debemos tener esa fe en ese Dios que nos ha creado por amor. ¿Cómo nos darnos cuenta que Dios nos ha creado? Si es simplemente cuestión de ver un amanecer, es simplemente cuestión de estudiar con nuestros hijos el cuerpo humano, o de que ir al médico que te dé una explicación de un análisis o te muestre una tomografía. ¿Y cómo no darte cuenta si no está Dios detrás de tantas células, de tantos tejidos, de nuestro organismo, de nuestros sistemas, que están puestos de una manera casi perfecta? No podrían haberse dado por una evolución de los monos o por un Big Bang. Está Dios. Sin embargo, el mundo de hoy te dice no. Pero el mensaje que nosotros te dejamos hoy es que creas que fuiste creado por amor, que Dios nos ha creado por amor y nos hizo único e irrepetible. No hay como dos en
como vos, dos en el mundo. Sos único e irrepetible. Dios no nos ha creado en serie, nos ha creado en serio. Nos ama y nos ama a todos, pero nos ama individualmente. Nos ama a todos, pero a cada uno de nosotros. Y nos conoce y te conoce. Y conoce hasta, tiene contado nuestros pelos. Bueno, en mi caso, tiene pocos números, porque tengo poco pelo, pero tiene contado nuestros pensamientos, tiene control o no control, sino que conoce nuestras angustias, nuestros sufrimientos, camina a nuestro lado. Dios nos ama, Dios nos quiere, y Dios conoce también nuestros pecados, conoce nuestros errores, conoce las cosas malas, conoce nuestros malos pensamientos, conoce nuestra soberbia, conoce nuestra lujuria, conoce nuestra ira, conoce que somos envidiosos, conoce nuestro mal genio, conoce nuestro resentimiento, conoce esas cosas que hicimos en la oscuridad y que creemos que nadie lo vio. Dios sí la estuvo viendo. Como ese papá con ese hijo que cruzaban un campo y el papá le dice: mira esta naranja, robemos. Y le dice el hijo: pero papá, nos están viendo. ¿A dónde? Dicen, miró por los cuatro costados, no hay nadie. Y le dijo el niño: arriba, Dios nos está viendo. Dios conoce todo, conoce nuestros pensamientos. Antes de que nuestro pensamiento llegue a nuestra mente, nuestra palabra llegue a nuestra lengua, Dios nos conoce, Dios nos ama y sabe de nuestros errores, sabe de nuestros pecados. Por eso nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por amor y también lo resucitó por amor. Y ese Cristo que está vivo y que nos ama y que nos envía el Espíritu Santo para que nosotros nos llenemos de amor y podamos vivir con fe, y no como Tomás, que tenía un corazón duro, que tenía que ver para creer. Le pidamos al Señor que nos dé un corazón como el corazón de David, un corazón conforme a Dios. Ustedes conocen la historia de David. David fue elegido entre muchos hermanos cuando fue el profeta a buscar, porque Dios le había dicho que en esa familia estaba el que iba a ser el rey. No encontraba cuál era y le dijo: falta alguien, y faltaba David, que era el más joven. Ese David que se enfrentó al gigante, ese David que sería el rey de Israel, escritor de Salmos. También ese rey David fue una persona que pecó gravemente, que hizo matar al marido de esa mujer en la cual él había observado, la había deseado con el corazón, y luego la hizo su mujer y lo mató Urías. Sin embargo, ese corazón de David era un corazón conforme a Dios, porque se arrepintió y cambió de vida. Y ese es el mensaje de la jornada de hoy: arrepentirnos, cambiar de vida, poder descubrir a través de la fe a Jesús presente ese Dios presente, como dijimos hace rato, en la creación, presente en los hechos de la vida, porque en las cosas que nos pasan está presente Dios. En las cosas buenas, un cumpleaños, un nacimiento de un hijo, un gol que se grita con fuerza, un café o una cerveza compartida con un amigo, allí está presente Dios. Pero Dios también está presente en esos momentos que nos toca llevar al cementerio al ser querido, estar en la sala de hospital esperando que se mejore un familiar o un amigo. También Dios está presente en los hechos de la vida y nos está enseñando muchas cosas. A veces nos enseña con el dolor, a veces nos enseña como el alfarero con un barro que nos va modelando, y cuando nos modela duele, pero en esos hechos de la vida nos está forjando. ¿Cuántas veces nos ha pasado de pasar, valga la redundancia, una circunstancia difícil, una circunstancia que era una situación límite, y pasada esa situación límite uno sale fortalecido? Como dice el dicho, lo que no mata fortalece. Y muchas veces eso que nos ha ocurrido, eso que nos pasa, con la ayuda de Dios,
nos ayuda a entender a los demás. Con esa ayuda que tenemos de parte de Dios, nos ayuda a ser empáticos con el prójimo. Eso que nos ha pasado nos fortalece y nuestra vida muchas veces recobra un sentido, porque Dios está presente en la creación y en los hechos de la vida. Dios está presente y tenemos que descubrirlo en el prójimo. Está presente en el pobre, en el enfermo, en nuestros familiares, sobre todo en aquellos familiares que por ahí no nos llevamos bien y que nos hacen daño. Cuántas familias separadas, peleadas por los bienes económicos, por distintas otras razones. Sin embargo, poder descubrir que Dios está presente en el prójimo, que no puedo amar a Dios sobre todas las cosas si no amo al prójimo como a nosotros mismos. Poderlo descubrir a Dios en su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de doble filo, que penetra hasta las médulas y a la coyuntura. ¿Cuánto nos cuesta leer la palabra de Dios? En estos tiempos donde es más fácil, porque por WhatsApp, por Google, redes sociales, en los medios de comunicación como este que estás escuchando, podemos tener acceso a la palabra. Sin embargo, tenemos mucha información, pero escuchamos otras palabras. Nos gusta escuchar las palabras del mundo, palabras que son groseras, muchas mentiras. Sin embargo, nos cuesta aferrarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios hace crecer nuestra fe. El predicar la palabra hace crecer nuestra fe. El leer la palabra de Dios hace crecer nuestra fe. Por eso es importante reunirse en la iglesia para que te expliquen las Escrituras. Porque muchas veces uno agarra un texto y una Biblia y no sabe por dónde empezar. O si agarras un libro del Antiguo Testamento, de números, no entiendes absolutamente nada. Siempre necesitamos estudiar en comunidad la palabra de Dios. Entonces, acércate a tu iglesia más cercana, allí en tu barrio, allá en donde vivas, si vives en el campo, al lugar más cercano. Únete a otros hermanos para en comunidad poder leer la palabra de Dios, porque Dios también vas a encontrar y va a crecer tu fe en la palabra. Dijimos que a Dios lo vamos a encontrar en la creación, lo vamos a encontrar en los hechos de la vida, lo vamos a encontrar en la palabra, lo vamos a encontrar en los sacramentos, lo vamos a encontrar a los hermanos. Es necesario que podamos nosotros tener una fe y una certeza como la tuvo Abraham, el padre de la fe, que siendo anciano le dijo a un ángel que iba a tener un hijo de su descendencia, iba a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Abraham dudó, pero luego tomó fuerza en su fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Creyó en contra de toda esperanza por la edad que tenía y pudieron con Sara tener un hijo. Y de esa genealogía luego llegaría el mismo Jesús y llegaría toda la historia de la salvación. La fe de Abraham, que ustedes recuerdan el pasaje cuando Dios le dice que ofrezca a su hijo con sacrificio y que lo mate. Yo no sé, sinceramente, si tendría esa fe que tuvo Abraham. Por eso es el padre de la fe, que sabía que en todo caso si lo mataba Dios lo podía resucitar y estaba dispuesto. Y Dios ahí, para. Qué ejemplo, ¿no? La fe de Abraham, la fe de Moisés, de cruzar el mar, de poder ser intérprete de un pueblo para pasar por ese mar que se abrió y luego por el desierto para la tierra prometida. La fe de la Virgen María, que dijo que así sea, que se haga tu voluntad. Imagínense un ángel, si aparece un ángel y vas a quedar embarazada, hágase en mí según tu palabra. Entonces allí está la fe de María, de que sabía de que Dios tenía un plan. La fe de Zacarías, de Isabel, que también eran ancianos y concibieron a Juan, y que sabían que ese Juan llegaría a ser alguien importante, y que fue Juan el Bautista, el precursor, el gran profeta. La fe de los apóstoles, de los ciegos, de los paralíticos, la fe de la gente que se acercaba a Jesús y que lo seguía como el camino, la verdad y la vida. Nosotros también estamos llamados a seguir a Jesús, camino, verdad y vida. Estamos llamados a hacer crecer nuestra fe, a no ser otros Tomás, que tenemos que
tocar para poder ver a Dios. Si nosotros tenemos fe, nos vamos a dar cuenta que desde el momento de la concepción, desde que estábamos en el vientre materno, ya Dios nos había llamado, nos había consagrado para ser sus profetas, para ser sus elegidos, para ser bautizados, para ser hijos e hijas de Dios. Desde toda la eternidad Dios te había elegido, desde toda la eternidad Dios te había amado, desde toda la eternidad Dios sabía que esta iba a ser tu vida, que en este momento iba a estar escuchando este mensaje. Está todo pensado por Dios, pero Dios nos dio la libertad de aceptarlo o de no aceptarlo. Y quizás hasta hoy has vivido tu vida de acuerdo a tus criterios, de acuerdo a tus principios. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Pero ¿cuántas veces Dios nos da la oportunidad de tomar un nuevo rumbo? Que podamos meditar esos nuevos rumbos. Eso se llama conversión, cambiar de camino. Necesitamos muchas veces cambiar el camino y orientar nuestra vida para una vida mejor, en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, con los amigos, en el estudio, en el trabajo, en la sociedad. Y recordamos que somos peregrinos que vamos caminando hacia la vida eterna, que la muerte nos va a alcanzar a todos, pero la muerte ha sido vencida por Cristo. La muerte nos llega a todos, dice que está tan segura la muerte que nos va a llegar, que nos da una vida de ventaja, pero la muerte fue vencida por la cruz, por Jesús, porque Jesús resucitó. Y toda persona que cree en Jesús, cree en la resurrección, existe la otra vida, la vida eterna, la resurrección. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestros familiares que ya se adelantaron en ir a la casa del Padre, porque ellos también nos encontraremos en algún día en luego lo que será el juicio final. Por eso nosotros tenemos que caminar como peregrinos. Vamos camino hacia la casa del Padre. No hagamos morada acá en esta tierra. No nos aferremos a los bienes materiales. No nos aferremos a los poderes, ni a los prestigios, ni a las cosas de este mundo. Este mundo es un mundo pasajero. Vamos caminando hacia Dios. Vamos caminando hacia el Padre, a donde está la verdadera felicidad. En este mundo tenemos felicidades así, de a momentos, de a ratos, pero allí en el cielo dice que no hay mente alguna que imagine lo que Dios nos tiene preparado, que ojo alguno vio lo que es el cielo, que oído alguno escuchó lo magnífico que es ese lugar. Entonces, busquemos lo importante, busquemos primero el reino de Dios, el resto se nos dará por añadidura. No andemos detrás de las añadiduras, no andemos rogando tener plata o poder o una persona, y sin esa persona, ni esa plata, ni ese cargo, no soy feliz. La verdadera felicidad está en tener a Cristo. Por eso las bienaventuranzas, felices los que sufren, porque ustedes serán el reino de Dios, felices cuando son perseguidos, felices los que luchan por la paz, felices los puros de corazón, felices en definitiva aquellas personas que tienen la fe de decir: Dios, estás presente, me ama, me has creado por amor, me has redimido por amor y tienes un plan y un propósito para mi vida. Que puedas tener una fe firme como la fe de Abraham para poder vivir tu vida y llegar a la casa del Padre. Muchas gracias por haber compartido este momento de reflexión. Será hasta la próxima. Puedes volver a ver y escuchar este mensaje si lo sigues por las redes sociales, YouTube, Facebook, Internet, TikTok, de quien te habla, Lalo Solaligue. Busca así, Lalo Solaligue, para volver a escuchar el mensaje. Y muchísimas gracias a los dueños de las emisoras de radio, muchísimas gracias a los dueños de canales de televisión que permiten que este instrumento humilde de evangelización llegue a los hogares. Que crezca tu fe, que crezca tu fe, que crezca tu esperanza, que crezca tu amor y que todo sea para la gloria de Dios. Hasta la próxima. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí.
Jesús seguiré. Pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré.